Pues hola a todos, buenos días y muchas gracias por estar aquí en este Learning Day Barcelona. Mi nombre es Ana Isabel García, soy la redactora jefa de Restauración News. Algunos de vosotros quizá me recordéis de películas como... No, es broma, broma. No me recordáis de películas, pero seré la persona que estará entrando y saliendo del escenario porque soy la encargada de conducir este evento. Unas veces estaré de pie, otras veces me sentaré, a veces no estaré, estaré puesta de cronómetro humano. Bueno, un Learning Day es una jornada en la que lo que pretendemos es aportar conocimiento, ¿vale? Que salgáis de aquí con la sensación de que habéis aprendido algo útil para la gestión de vuestros restaurantes, de vuestros negocios, de aquello en lo que estáis trabajando. Si lo conseguimos, pues tenemos éxito, somos afortunados. Son jornadas que además no son posibles sin la colaboración, sin la presencia de nuestros patrocinadores. En esta ocasión, Cellis-Rebo, Lumispay, Delivered, Cenova, Cheerfy y Resto. Y en esta ocasión también tampoco sería posible sin la colaboración de Udon Asian Food. Estamos en su casa, en este maravilloso restaurante de Mare Magnum. Muchas gracias. Y bueno, pues han sido muy amables y nos vemos aquí gracias a ellos. Por eso, lo lógico y lo habitual es empezar hablando de y con Udon. Así que voy a llamar conmigo a Jordi Pascual, cofundador y CEO de la marca, que no sé si querrá darnos unas palabras de bienvenida y después hablamos de un tema en el que son actores destacados de internacionalización. Jordi, bienvenido a tu casa. Hola. Bueno, muchísimas gracias. Como decía, nos hace mucha ilusión teneros en Barcelona y aún más en Udon Mare Magnum. Además, comentaba ahora, nos habéis dado una gran idea, ¿no? Porque este espacio reconfigurado es un espacio perfecto para hacer este tipo de eventos. Y nada, estáis en vuestra casa, esperemos que disfrutéis del evento y de Udon, ¿no? Que también lo podréis hacer. Y os contaré lo que queráis, ¿eh? Pues vamos a hablar de internacionalización, si te parece nos sentamos, que además es un tema bueno, del que vosotros sabéis, controláis y que sois los más indicados para contarnos cosas. Porque, Jordi, vosotros ahora mismo estáis presentes en 10 países. Exacto. Cuando empezaba esta aventura de Udon, ¿teníais idea o teníais en mente ya este tema de la internacionalización? ¿O cuándo empezó a formar parte de la hoja de ruta? Bueno, al principio, cuando empezamos Udon aquí en Barcelona, abrimos hace 22 años, no muy lejos, en el Born, nunca imaginamos, ¿no?, que estaríamos como hoy en 10 países. Cuando arrancamos sí que teníamos desde inicio la idea de generar y crear un concepto pensando no en un solo restaurante, sino en crecer. Por lo tanto, Udon nació ya como un concepto con unas operaciones relativamente fáciles, ¿no? Un concepto extrapolable, pero siempre pensamos a nivel nacional y nunca pensamos incluso en la dimensión nacional. Nos marcábamos hitos, ¿no? Nos hemos ido marcando hitos poco a poco. La internacionalización ha habido en un momento en el que ya estábamos muchísimo más consolidados, ¿no?, y que nos veíamos con la capacidad de salir fuera. ¿Qué momento fue ese? Bueno, es que ese momento... el kit de la cuestión. Ese momento fue cuando ya teníamos un equipo, ¿no? Teníamos unos protocolos y una estructura que nos permitía pensar en salir fuera. También tuvimos la idea en base a una estrategia. Vimos que el concepto de restauración asiática, ¿no?, en especial el concepto de noodles, estaba poco desarrollado fuera. Es curioso, y nosotros que conocemos muy bien la cocina asiática, es curioso que el sushi, y siempre lo he pensado, sea quizás el primer, ¿no?, producto de la cocina asiática japonesa que se haya popularizado, aunque le ha costado, por lo menos en España, 25 años desde que arrancó, cuando nosotros, con un concepto quizás muchísimo más, diría, mainstream desde inicio, ¿no?, servimos pasta, un producto que le gusta a todo el mundo, y tenemos un producto ahora mismo como el ramen, que se ha convertido a nivel mundial en un producto muy popular. Vimos esta posibilidad, teníamos el equipo y pensamos y empezamos a desarrollar el cómo lo podríamos hacer. En este sentido, y la estrategia partió
de que muchos grupos de restauración, diría la mayoría de grupos de restauración grandes, no tienen en su portfolio un concepto asiático de éxito. Y esto es muy curioso, porque esto pasa aquí y pasa fuera, ¿no? Entonces, el estar preparados, el tener el equipo, el estar consolidados, en el año 2019 no era el mejor año, No, no era el teniendo mejor en cuenta año, lo que pero no venía, sabíamos lo que venía. pero es cuando nos lo planteamos y nos lo planteamos empezando con lo fácil, empezando cerca, empezando por Andorra y por Portugal, donde también aprovechábamos la infraestructura de proveedores, ¿no?, de servicios, etcétera. Más tarde ya nos lanzamos a cruzar el charco. Oye, en este momento que las empresas, las cadenas hablan mucho de internacionalización, pero pocas lo consiguen, pocas salen fuera. ¿Cuál dirías tú desde tu posición que son los requisitos que debe cumplir una marca cuando se plantea salir al exterior? Primero, como decía antes, el tener claro que el concepto de negocio tiene cabida, ¿no?, en esos mercados. Y aquí diría que para nosotros ha sido muy importante, y lo enlazo con lo que decía antes, en el hecho de que la cocina asiática se ha convertido en un commodity a nivel mundial. Entonces, exportar algo desde España, porque nosotros estamos aquí en Barcelona, al resto del mundo, pero que ya en el momento de exportarlo y de abrir hay un conocimiento real de lo que estás, ¿no?, vendiendo y del producto que quieres ofrecer, esto también acelera y facilita el hecho de salir. Es mucho más fácil hacer esto que salir fuera e intentar abrir un mercado con un producto desconocido, ¿no? Por lo tanto, aquí vimos esta oportunidad. Pero luego también la elección, y aquí diría que esto es la clave del partner, ¿no? Nosotros, al salir fuera, tenemos dos ramas diferentes. Una es, hemos sobre todo aterrizado en Latinoamérica con máster franquiciados. Son compañías de restauración que ya están establecidas en el país, que funcionan, que tienen una infraestructura, que es mucho más fácil de aterrizar el concepto de Udon en su portfolio. Y luego nos hemos ido a Estados Unidos, donde hemos abierto locales propios, ¿no? Tenemos 2 locales en Miami, en Dayland Mall y Aventura Mall, que esto ha sido mucho más una locura, ¿no?, pero que es un mercado que queremos conocer de primera mano, por lo tanto queríamos ir en este formato. Pero yo te diría, el producto, el equipo, el partner, ¿no?, son las 3 bases en las que se consolida la internacionalización. Hablas bueno, uno de los grandes mercados en los que estáis es Latinoamérica, y antes decías, bueno, empezamos en proximidad, no sé qué. Ahora Latinoamérica y Estados Unidos. Concretamente este primer mercado, Latinoamérica, ¿qué atractivos tiene? ¿Qué ventajas tiene para Udon? Bueno, Latinoamérica es en general, ¿no?, y luego país a país hay diferencias, las vamos conociendo, pero es en general un mercado para explotar y para crecer de una forma, no diría fácil, pero donde hay muchas posibilidades, ¿no? En un sentido es lo que decía del el producto, el concepto que encaja desde el primer día, pero no está desarrollado, ¿no? En otro sentido es porque hay hambre, ¿no? Y yo creo que estamos viviendo en España, en Europa, ¿no?, estas dificultades no solo para crecer, sino para mantener y consolidar. Cada vez es todo más complejo, más complicado, ¿no?, más costoso, menos márgenes. En Latinoamérica aún hay mucho recorrido en este sentido. Por lo tanto, es un mercado que si eliges el partner perfecto, las opciones para crecer son muy grandes. También era porque desde el principio ha habido en Latinoamérica una inquietud por Udon. Yo me acuerdo en los primeros años ya desde México, ¿no?, que alguien que visitaba Barcelona, que quería o había visitado Udon y que nos proponía de abrir, ¿no?, por ejemplo, en México, y nos ha pasado más tarde con alguno de estos máster franquiciados, estos grupos cadenas, que son los que se han acercado a Udon. Por lo tanto, esto es lo que nos ha llevado a desarrollar este mercado, también para tener estas 2 patas, ¿no? Estamos en España, estamos muy contentos, seguimos creciendo, pero como decía, aquí se presentan dificultades, ¿no?, por lo menos a día de hoy en el mercado, y hemos abierto esta puerta a Latinoamérica, que es
completamente diferente al mercado estadounidense, ¿no? Que no tiene nada que ver. En estos dos mercados, ¿cuáles son las principales enseñanzas? Vamos a hablar de puntos a superar primero. La adaptación del producto, bueno, en Latinoamérica es partner local, pero en Estados Unidos no. En Estados Unidos has dicho aventura. Sí, exacto. La gente, ¿cuáles son los principales puntos que hay que ir superando para adaptarse a esos mercados? Estados Unidos ha sido un aprendizaje duro, ¿no? Porque es un país y un mercado que desde fuera y quizás desde nuestra perspectiva se ve relativamente fácil, ¿no? En Estados Unidos todo funciona, hay mucho consumo, la gente sale mucho a comer. En nuestra categorización de qué es lo que ponemos delante para elegir un restaurante, la tenemos o pensamos muy diferente, ¿no?, que el cliente americano. Entonces también pensamos que si lo hacemos bien o lo hacemos mejor o servimos un mejor producto va a funcionar, pero Estados Unidos funciona muy diferente, ¿no?, de una forma muy diferente. Entonces ahí sí que ha habido una adaptación, primero de aterrizaje. Aterrizaje es entender incluso la administración, la burocracia, ¿no?, el sistema, que también es muy diferente. También diría que Florida y Miami, y yo creo que es uno de los mercados más difíciles en este sentido. Y luego también entender el cliente, ¿no? Y el cliente busca cosas diferentes, como decía, a las que nosotros aquí priorizamos. Operaciones, rapidez, experiencia, ¿no? Más incluso que la gastronomía en sí. O sea, el producto es importante, pero no es lo más importante valoran en más Estados Unidos. el tema de la experiencia que el producto al final. Totalmente, ¿no? Y sobre todo el que todo funcione en un restaurante. El que se te atienda bien, el que el restaurante, ¿no?, esté en condiciones, el que, como decía, el que sea rápido, ¿no? El servicio. Esto es lo que el cliente americano es lo que prioriza, ¿no?, en Estados Unidos. Por lo tanto, aquí la adaptación ha sido en este sentido. A nivel de producto, la verdad es que hemos adaptado muy poco. Como decía, el producto que servimos aquí es el producto que servimos en Estados Unidos. Al final la tempura es tempura, la guiosa es guiosa. Puedes hacer, ¿no?, algún producto diferencial, pero es muy similar. Y han habido pequeñas adaptaciones. En República Dominicana pues hemos tenido que adaptar y poner zumos naturales. En México tienes que poner las salsas, ¿no?, picantes en la mesa. Y en Chile quizás añadir alguna bebida. Pero aparte de esto, nada más. Oye, me gustaría que profundizases un poco también en el lado del operador local, de los colaboradores locales, en el caso de Latinoamérica. ¿Cuál es la importancia de tener este tipo de partner local? Bueno, la importancia es que es vital, ¿no? Nosotros vamos a mercados que no conocemos, mercados donde lo que buscamos es precisamente a este operador local que conozca no solo a nivel de implantación del concepto, como decía antes, lo que nosotros nos hemos tenido que hemos tenido que romper las barreras en Estados Unidos, pues ahí hay un conocimiento local, luego también que conozca y nos ayude a decidir dónde, cómo y cómo debemos introducir el concepto en el país, ¿no?, porque ellos conocen muy bien al cliente. Nosotros lo que sí hacemos es, les explicamos muy bien que Sudon, estos máster franquiciados vienen a Barcelona, ¿no?, a hacer una formación, conocen a todo el equipo. O sea, al final tienen que conocer también muy bien qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos, para también pensar en cómo adaptarlo a ese mercado, a ese país. Pero, como decía antes, la parte más importante en este sentido, y yendo con un partner en la internacionalización, es elegir este partner. Y no solo que sea o tenga esta infraestructura o esta estructura para crecer, sino también que nos entendamos, que comparta valores, ¿no?, y que comparta esta visión. Oye, y me surge la duda, ¿no hubiera sido más fácil hacerlo también de esa manera en Estados Unidos? Sí, quizás sí, pero Estados Unidos es un mercado realmente con un potencial enorme. Es un mercado que también presenta quizás alguna barrera o una serie de barreras en este sentido. En Estados Unidos, por ejemplo, el formato de franquicia está muy regulado, ¿no? Entonces, en Estados Unidos tú tienes que tener un concepto
probado, y digo un concepto de negocio, no hablo ni de una marca, ni de un producto, ni de un restaurante, que es lo que tú luego tienes la posibilidad de franquiciar, pero tiene que estar absolutamente medido antes de tomar, ¿no?, la decisión de hacerlo. Esto nos llevó, estas dos cosas, un mercado con un potencial enorme, porque en Estados Unidos, sinceramente, no tenemos a día de hoy claro qué vamos a hacer en el futuro, si vamos a continuar creciendo nosotros, de nuestra mano, si vamos a buscar un partner o vamos a buscar una joint venture, si vamos a franquiciar. Esto dependerá muy también, ¿no?, de cómo evolucione el concepto en Estados Unidos, que es donde ahora estamos viendo ¿no?, Claro. acabando de mover los hilos para tenerlo, para poder crecer. Oye, hablando de los dos mercados y profundizando un poco, ¿qué aprendizajes habéis tenido con los que no contabais de la expansión internacional? Bueno, en Estados Unidos diría todos, ¿no? Porque, como decía, hemos tenido que ir saltando barreras y ha sido muchísimo más complejo de lo que a priori creíamos. El aprendizaje es, bueno, primero que si tienes, como decía antes, el equipo, el objetivo y realmente te planteas llegar a ello, puedes hacerlo. O sea, aunque haya estas dificultades, y aquí tenemos los dos formatos que lo demuestran. El otro, y siempre lo digo, es de tener siempre encima de la mesa el poder pensar en grande, ¿no? Esto lo hemos aprendido porque nos lo planteamos. Al inicio parecía una locura el hecho de internacionalizar un concepto asiático especializado en noodles en el mundo, y lo hemos conseguido. Por lo tanto, también esta mentalidad de decir, oye, no nos tenemos que quedar donde estamos, no tenemos solo que limitarnos, ¿no?, a nuestro espacio, sino que, ¿por qué no pensamos en realmente hacer algo más grande? Porque nuestro objetivo, y es difícil hablar, ¿no?, a nivel mundial, o imposible, porque en Asia es muy difícil que un concepto como udon, ¿no?, aterrice. Claro. Pero, ¿Y seréis valientes? pero si nos planteamos que udon se convierta en una marca asiática global, que ya lo es, pero ahora tenemos que consolidarlo. Oye, de cara a otras marcas que operan aquí, que hablan de internacionalización, ¿vosotros creéis que las marcas ahora mismo actuales están preparadas para internacionalizar? ¿Cómo veis el sector? Es una pregunta difícil. Es difícil, ¿no?, porque cada uno conoce su casa, ¿no? Y yo no lo conozco, pero estoy seguro de que hay marcas que están preparadas y se lo podrían plantear, pero como he dicho antes, quizás no entra en su hoja de ruta porque lo ven como algo imposible, ¿no?, o muy difícil. Aquí, y también ligándolo con lo que decía antes, yo creo que si se hace no sé, un estudio realmente de las posibilidades para cada marca de salir fuera, en qué mercados, en qué conceptos y en qué momento, yo estoy seguro que hay más marcas que podrían salir al exterior. Aunque, como decía antes, también nuestra ventaja es, y creo, el producto, ¿no?, el concepto de negocio, que, como decía, ya está implantado en muchísimos sitios, entonces la entrada es más rápida y más fácil. De cara a siguientes pasos, ¿nos puedes adelantar posibles mercados en los que entraréis? Nosotros estamos focalizados en España y Latinoamérica, ¿no? Estamos estudiando más opciones en Latinoamérica. El país número 11. El país número 11. Estamos también abriendo, ¿no?, canales, que lo hicimos con Puerto Rico, Dominicana, y ahora estamos en Madrid, Barcelona, aeroportuarios. Y esto también nos va a abrir quizás nuevos mercados. El primer local que abrimos en Latinoamérica fue en República Dominicana, ¿no?, en Santo Domingo, en el aeropuerto. Por lo tanto, seguro que llegarán, ¿no? Pero nuestro objetivo ahora, sobre todo, es consolidar los mercados donde hemos entrado, aparte de que no descartamos abrir otros, pero consolidarlos. Pues no queremos abrir
2 locales en Ecuador ni 1 en México. Queremos abrir 50 en México y 25 en Chile, que ya tenemos 3, ¿no? Por lo tanto, ahora es consolidar y crecer en estos países. Ya queda menos. Ya quedan menos. Ya queda menos. Oye, y si alguien que tiene una marca de tamaño mediano se está planteando internacionalizar y te pidiese consejo, ¿tú qué les dirías sobre cuándo es el momento propicio para salir fuera? Bueno, el momento, como decía, es en el que tú tengas, ¿no? Tú tengas controlado y tengas la estructura y el equipo para salir fuera. Una empresa franquiciadora es una empresa que tiene que ofrecer valor al franquiciado. No puedes únicamente salir porque tengas un producto o una marca o por poner la chincheta, ¿no? en el país. Por lo tanto, ese es el momento adecuado. Luego estudiar si hay o no, o se tiene o no la capacidad para poder salir y ofrecer este valor al franquiciado si se elige, ¿no? el salir y abrir con algún máster franquiciado. Pues tenemos 2 minutos todavía. Yo me he quedado sin preguntas. No sé si alguien del público quiere hacer alguna pregunta. ¿No? ¿Nadie que quiera preguntar algo, abrir el fuego? Creo que no. La gente es tímida. Así por la mañana la gente es tímida. Sí, le cuesta un poco. Pues si te parece, llegamos hasta aquí. Oye, te doy muchas gracias otra vez por estar aquí, por permitirnos estar aquí. Y me alegro mucho de haber podido hablar contigo. Un placer. Cara a cara. Ya lo sabéis, cuando queráis, estáis más que invitados otra vez. Muchas gracias. Muchas gracias.